Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Tenemos 20 máquinas de riego, más de 3.000 hectáreas y no tenemos fuerza de trabajo. No tenemos fuerza de trabajo porque no hay fuerza de trabajo, por el problema demográfico, por los vagos y porque no le da la gana a la gente ir a trabajar duro. Oye, mira, mi nombre es José Carlos de la Cruz y estoy aquí porque el problema es que nosotros hace tiempo tenemos algunos problemas con el problema de los precios de esas cosas. Por ejemplo, mira, nosotros estamos aquí en la calle San Rafael, que todos los días a las 8 de la mañana salimos a pelear, salimos a buscarnos nuestro menudito y hacer nuestra platica para nosotros poder llevar a la casa a la familia, a los hijos y eso. Y por ejemplo, mira, nosotros mismos estamos peleando aquí y ya el huevo está en 3.000 pesos. ¿Me entiendes? Que eso es una cosa, que eso ya... vaya, eso es la cabosa y yo estoy vendiendo esta lechita que se la tuve que quitar a mi hijo para poder completar para el huevo, ¿me entiendes? Entonces yo la estoy vendiendo en 1.000 pesitos, entonces para poder completar para el huevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a los cajeros y no hay dinero. En el banco, cuando vamos al banco, el banco no nos quiere dar dinero, no quiere dar nada. El Estado está trabajando con nuestro dinero, comprando y comprando para MLC con nuestro dinero, ¿me entiendes? Y eso no puede ser así porque nosotros estamos aquí pasando trabajo y nosotros estamos pasando tremenda necesidad, ¿me entiendes? Entonces, esto aquí, entonces nosotros verdaderamente, yo hablo por parte de la juventud cubana, ¿me entiendes? Que somos los que tenemos que estar, que nosotros los que tenemos que estar como trabajando, que nos den oportunidades, nosotros hacer cosas, porque el problema es que la cosa está muy mala, no hay comida, no hay dinero, el agua aquí es cada 4 o 5 días, bueno, los apagones que ya últimamente están tirando los apagones todas las noches, pero bueno, no importa, nosotros tenemos la esperanza de que un día las fuerzas de allá nos van a ayudar a nosotros aquí para nosotros poder salir adelante. Y que bueno, confiar en que un día las cosas van a cambiar y a los dirigentes de aquí del país que piensen un poco las cosas y que traten de hacer las cosas lo mejor posible para nosotros la juventud poder salir adelante, que en realidad esto está en candela. Muchas gracias. Buenas tardes. En este momento voy a hacer algo en contra de mi voluntad, porque no es lo que debo hacer. Debo salir y decir: estoy mejor de salud, cómo están los presos, cómo sigue el proyecto de nuestra libertad. Pero a raíz de mi operación y de que me fui, sí, el lunes 5:30 de la madrugada del hospital, armó una polémica un hermano, se encuentra en Bélgica. Él solo llamó a una persona aquí en Ciudad de La Habana. Se lo agradezco infinitamente, para que yo fuera atendida. Y sí fui atendida. Sí recibí tratamiento para el cáncer. Ahora, a 14.000 millas de distancia, no se puede ver ni saber. La persona que se encuentra sola en un lugar determinado, que sus acompañantes no están mirando, no saben lo que está pasando, mucho menos supo lo que estaba pasando el familiar de él, a quien tiene en ese hospital. Ese mismo día, ese martes, al llegar aquí, cuando hablo el primer audio, la primera palabra fue: eres la 5ª persona mal agradecida que ayudo en Cuba. Mira, si es una ayuda, coger un teléfono, llamar, ayúdame a fulana, atiéndemela ahí, eso sí es una ayuda, es cierto, eso es cierto. Pero no formar el drama, la tragedia, yo creo que si Arthur Conan Doyle viviera, hubiera hecho uno de sus mejores libros. Me ha llamado a mí de todo, malagradecida,
que le busqué problemas a su familia, que son mentiras. Son mentiras. Nadie se acercó a mí para preguntarme qué te está pasando, por qué lo hiciste. Esas eran las preguntas. Las preguntas no eran atacarme diciéndome indisciplinada, y mucho menos que no lo voy a perdonar nunca. Llamar a mi hija, a Trinidad, cuando mi hija tiene 3 niños y la mayor con problemas, que son mis nietos, que es una niña sordamuda, discapacitada, volver loca a mi hija cuando el transporte está, bueno, como ustedes lo saben, como tiene Castrolú el transporte, ahí va para todas partes. En honor a la verdad, lo único que él hizo fue eso, y si es cierto, sí se interesó por mi salud, sí lo hizo, sí lo hizo. Si digo otra cosa, no es mentira. Pero a Dios gracias le doy que nunca me mandó ni una aspirina, y mucho menos como anda alegando por ahí que puso en el hospital todos los insumos médicos para que yo fuera atendida. Eso es mentira. Lo que pasé solita en aquella sala preoperatoria y posoperatoria, lo sé yo. Lo saben otras personas que no van a hablar. Allí tenía yo al Partido Comunista de Chávez, que fueron a acribillarme. Estoy viva gracias a 2 anestesistas. A 2 anestesistas. Un mulato alto grande, no sé quién es. Otro pelicastaño, más joven, no sé quién es. No sé cómo se llama. El objetivo era dejarme tirada en aquella cama sin acompañante, sin ingerir nada. Me quitaron el suero y no permitieron que mi acompañante entrara. No lo permitieron. Hasta que esa chavista no salió de allí y que gracias a Dios entró la otra guardia. Cuando esa doctora está hablando con uno de sus pacientes, no sé, yo estaba acostada en una cama. Esa doctora, yo con una voz como la que nunca en mi vida he tenido, le dije: doctora, por favor, acérquese aquí. Le dije: doctora, me estoy muriendo de sed y de hambre. 7 horas sin suero, sin tomar agua y sin nada. La doctora me dijo: espera un momento, ¿cómo es esto? Fulana, y llamó a la enfermera: tráeme su historia clínica. Cuando revisó la historia clínica me dice: señora, yo estaba en el salón cuando usted la estaban operando. Estoy segura de la hora que la sacaron. No puedo creer que usted no haya ni herido nada. Le digo: doctora, no soy mentiroso. Y la que está aquí en nuevo soy yo. Y le digo a la enfermera que entre urgente su acompañante, que le den unos buches de agua, siéntenla en la cama. Si no se vomita, denle un poquito de jugo. Si no vomita nada, pues denle sopa. Así fue. Pero ya la historia con los chavistas había pasado. Porque la única ofensa que yo dije fue esta. Cuando vi que estaban tambalequeándose, buscando venas en mi brazo izquierdo, por donde no las habían, que yo he dicho es esta: ustedes no son cubanos. Y me dice el negrito:
Sí, cómo no, yo soy cubano. Le dije, mi amor, ¿de qué parte de Venezuela eres? ¿Eres costeño? Tú eres de la zona de la costa. ¿Costeño no eres? Me miró, se sonrió y me dijo, soy de Caracas. ¿Por qué? ¿Usted conoce Venezuela? Le dije, sí, pero no conozco las sierras, no conozco el centro, conozco todos los puertos. Pero, entonces la otra jovencita viene a cogerme la vena y vuelve a empezar a inventar pinchazos. Pinchazos van y pinchazos vienen. De estudiantes. Y la única ofensa que dije fue bien bajito porque nadie lo escuchó. No hay por ahí un anestesista cubano. No, por aquí no hay más nadie. Y viene la enfermera, la pobre vieja que tienen allí de lleva y trae, viene para acá y no, porque ya tenían dominadas las personas, ya las tenían controladas, pero esto no lo sabe él a 14.000 millas, pero esto no lo sabe su familiar que estaba dentro del hospital, pero en su sala trabajando. ¿Ok? Quiero que me entiendan. Por eso opté el lunes, le dije a Ilsa Ramos, si no me sacas tú, me voy yo, porque yo tengo fuerza, voluntad y valor para no mezclar a nadie en mis problemas. Y me paré de la cama y como ella vio mis intenciones, cogió mi bolso, cogió mis cosas y lo que salió por ahí para afuera fue